En esta diapositiva del título puse un subtítulo entre paréntesis, debido a que yo pensaba hablar nada más de la inmunidad, pero dado los tiempos, ya no tengo que hablar mucho de por qué es importante tener una vacuna. Todos estamos esperando una vacuna, pero lo que yo quiero compartir con ustedes es que entiendan o que tratemos de entender cómo funciona el sistema inmune. Si me das la siguiente, por favor. Este es el índice y vamos a hablar sobre todos estos subtemas. ¿Qué tenemos en el medio ambiente? ¿Qué es la inmunidad? ¿Quiénes son los sistemas de inmunidad natural y adaptativa? Unas barreras que casi nunca nos damos cuenta que las tenemos, unas barreras naturales. Vamos a hablar de anticuerpos, vamos a hablar de órganos inmunes, vamos a hablar de la importancia de la vacunación. Es una revisión que hice de varios lugares. Y luego el resumen y al final hacer una recomendación de cómo cuidar el sistema inmunitario. La que sigue, por favor. Allí está bien. Bien, correcto. Ustedes ven aquí un señor del lado derecho que está lleno de muchas particulitas y demás. Eso quiere decir que los seres humanos siempre estamos coexistiendo con microorganismos del medio ambiente, que pueden ser virus, bacterias, protozoarios. Aquí en el estado de Guanajuato hay muchas amibas, muchas yardias, y también convivimos con plantas y animales. Y estos virus y bacterias y hongos, algunos son benéficos, los quesos, por ejemplo, maduros son muy sabrosos, y los organismos pueden estar de manera como comensales en nuestro intestino, pero también podemos ser presa de un organismo patógeno, o sea que estamos en contacto con una serie de organismos que nos ayudan y otros que nos pueden causar enfermedades. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es la inmunidad? Hemos escuchado que hay inmunidad diplomática, inmunidad de acuerdo al derecho legal, constitucional, y es que no nos van a hacer nada, estamos exentos de una responsabilidad legal, por ejemplo, en un choque. La otra cosa es que la inmunidad en biología y en medicina quiere decir que tenemos una resistencia natural adquirida a varios patógenos, y esta es una definición de la RAE, la pueden encontrar ustedes donde quieran. Entonces, nosotros lo que queremos es estar inmunes o tener resistencia a una determinada enfermedad. La que sigue, por favor. ¿Cómo funciona el sistema inmunitario? Funciona de una manera muy curiosa, porque tenemos nuestro ejército inmune personal. Lo que vemos ahí en la caricatura son las diferentes células que ustedes seguramente han leído cuando les hacen una biometría hemática. Hay monocitos, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, etcétera. Pero en la biometría nunca nos miden los niveles de anticuerpos, que están puestos del lado derecho. No sé si se vea con mi cursor. Del lado derecho de la pantalla tenemos una IgM y una IgG. Esas son moléculas que nos protegen, que tienen la capacidad de reconocer a las sustancias extrañas. Entonces se le llama M porque así se les antojó, y se le llama IgG, así se les antojó a los investigadores. Pero a final de cuentas tenemos células y tenemos anticuerpos que nos van a proteger. La que sigue, por favor. Un poquito más arriba. Allí merito. Bien. ¿Qué es lo que hace la inmunología o qué es lo que hace la respuesta inmune? La respuesta inmune tiene efectos deseables, como lo pueden ver ustedes en la parte de arriba en el recuadro negro. Dice consecuencias deseables de la inmunidad, es decir, que reconozca lo que no nos pertenece, que nos dé una resistencia innata, que no tengamos que hacer nada para poder estar libres de agentes patógenos. El sistema inmune nos puede ayudar a recuperarnos de una infección y que podamos tener una resistencia adquirida a algunas infecciones. Esta es la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata sería la que está puesta ahí arriba de esa manera, ¿no? En un cuadrito. Sin embargo, el sistema inmune es capaz de jugarnos algunas malas pasadas porque hay una respuesta muy fuerte del sistema inmune a algunos eventos. Tenemos allí, cuando dice grafting, quiere decir un injerto, un trasplante. Si nosotros no hacemos algo para inhibir la respuesta inmune adaptativa, vamos a tener un rechazo de un órgano. También nos protege el sistema inmune
de algunas células que mutan, se transforman y las reconoce como no propias, o bien en algunos casos nuestras proteínas cambian y nos puede dar un fenómeno de autoinmunidad, como puede ser la artritis reumatoide, como puede ser el lupus eritematoso, entre otros. Puede afectar diferentes órganos y sistemas. Algo que nosotros estamos experimentando, ¿qué es el como hipersensibilidad? Es decir, oiga, ¿de qué se trata? ¿No? Porque, sin embargo, la hipersensibilidad es una reacción exagerada a un agente ambiental, que puede ser el polen, puede ser la saliva de los gatos, puede ser el polvo casero, etcétera. Entonces, esos son los efectos indeseables de la inmunidad, que son, por ejemplo, la autoinmunidad, el rechazo de algún trasplante y la hipersensibilidad. La que sigue, por favor. Entonces vamos a hacer una clasificación menos complicada sin un esquema, y tenemos mecanismos inespecíficos de defensa y mecanismos específicos de defensa. Los dos primeros, lo tenemos allí en el recuadro, tenemos la primera línea de defensa, que nosotros no reparamos en ella y que de repente le damos maltrato, es la piel. La piel es una membrana que nos protege de los agentes ambientales. Sin embargo, la piel no nos sella herméticamente, entonces tenemos las membranas mucosas, nariz, boca, tenemos el intestino también. Y otra cosa importante que nosotros tenemos en nuestra piel son la secreción, son los ácidos grasos que le dan un pH ácido a la piel y que inhiben la replicación o el crecimiento de los agentes patógenos. En las mucosas lo que hace la saliva pues es lavar y mandar esos patógenos al estómago. Los mexicanos tenemos la costumbre de bañarnos todos los días, entonces no dejamos que tengamos un pH ácido. Ahora, la segunda línea de defensa, que siempre está lista para actuar, son las células sanguíneas fagocíticas, es decir, se van a comer a los agentes patógenos con ayuda o no de los anticuerpos. Algo bastante reciente son las proteínas antimicrobianas. Son unas proteínas pequeñitas que se producen en el intestino y en las membranas mucosas y que cuando entran en contacto con el patógeno lo destruyen, lo matan. Y algo que nos sucede cuando nos damos un golpe, que alguien, por ejemplo, si le cae un martillo o se cae de la bicicleta, va a tener una respuesta inmune inflamatoria. Esto es normal. Esto quiere decir que tenemos una respuesta que nos va a proteger. Esto actúa de manera inmediata o en un tiempo bastante corto. Y ya después tenemos en la tercera línea de defensa, que está en verde, los linfocitos y los anticuerpos, de los cuales hablaré posteriormente. La que sigue, por favor. Generalmente no hacemos, ni lo vemos, ni le hacemos mucho caso en los cursos de biología general. Sin embargo, tenemos barreras físicas y químicas, que son mecanismos inespecíficos. En la lágrima tenemos una proteína que es capaz de destruir a las bacterias, se llama lisozima, porque las destruye, y también la tenemos en la saliva y en la mucosidad nasal. El cerumen del oído, tenemos las glándulas sebáceas en la piel. En el estómago tenemos un pH bastante ácido, un pH de 2, que va a matar a las bacterias. Las proteínas pequeñas, que son las defensinas intestinales, o esas proteínas pequeñitas. Y otra cosa importante son la flora bacteriana, que ahora se le llama microbiota normal, que se puede encontrar en el intestino y también se puede encontrar en la vagina de las mujeres. Y en el caso de los hombres, pues tenemos una sustancia que se llama espermina, que viene del esperma, que es un sistema de defensa. Entonces tenemos sistemas químicos y tenemos sistemas mecánicos. Los mecánicos son los estornudos y la tos, que nos ayudan a expulsar las partículas que entran a las vías aéreas superiores. Entonces, esta la tenemos presente desde el nacimiento. No cambia y siempre va a proteger al cuerpo humano. Sin embargo, estas defensas inespecíficas
en teoría pueden combatir todas las enfermedades, pero cuando no se puede hacer, entonces se empieza a activar la respuesta inmune adaptativa. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los tiempos de la respuesta en la inmunidad? En el caso de la inmunidad innata, la respuesta puede ser inmediata. Cuando nos damos un golpe se nos inflama en cuestión de un minuto, ya tenemos por ahí una inflamación, o puede ir desde las 6 o hasta las 12 horas. Tenemos las barreras epiteliales, los fagocitos, células dendríticas que se encuentran principalmente en la piel y otros conjuntos de moléculas como son el complemento o las células asesinos naturales. Después, la inmunidad adaptativa tarda más días. Generalmente yo me iría hasta los 7 o 14 días, en la cual habrá la proliferación de los linfocitos, una inflamación de los ganglios y empezará la producción de anticuerpos. Por eso todos estamos muy al pendiente. ¿Cuántos días llevo? No quiero saber si me contagié de COVID o no. Hay que esperar un tiempo para ver si hay la aparición de anticuerpos. La que sigue, por favor. Entonces, una es inmediata y la otra toma de 7 a 14 días que nosotros la podemos detectar en un laboratorio clínico. Ahora, ¿cómo trabajan estos dos sistemas? Trabajan de manera coordinada. Primero trabaja la inmunidad innata, es una respuesta rápida con todas estas células que están aquí, ya les mencioné, y tenemos la inmunidad adaptativa, y tenemos células que participan tanto en una inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Y en la inmunidad adaptativa vamos a tener la producción de anticuerpos y vamos a tener células T que generalmente no las podemos medir en el laboratorio visualmente. Se tendría que hacer una serie de pruebas muy, muy específicas y con unos aparatos que no se tienen en cualquier laboratorio clínico. La que sigue, por favor. Bien. Entonces voy a hablar de los elementos de la inmunidad adaptativa. Ya hablamos de barreras, ahora de inmunidad adaptativa. Me voy a referir específicamente a las células B que producen los anticuerpos y las células T que pueden ayudar a que el sistema inmune funcione bien o pueden hacer que funcione de manera exacerbada o pueden hacer que se deprime el sistema inmune. Los linfocitos T son células muy importantes. Hay otra célula que no voy a hablar en este momento de ellas, que son las células dendríticas, pero serían como el director de orquesta. Estos son los dos músicos que andan en la respuesta inmune. Ahora, ¿cuáles son los disparadores de la respuesta inmune adaptativa? Nosotros le llamamos antígenos, que son componentes de microorganismos, componentes de pólenes, componentes de nuestras mascotas, que van a estimular el sistema inmune y van a hacer que aparezcan las células especializadas como los linfocitos B, los linfocitos T. Y aquí abajo pongo una frase que digo, sin antígenos no hay respuesta inmune. Si alguien lo pone en un ambiente estéril, que nunca esté en contacto con su medio ambiente, no se le va a desarrollar el sistema inmune. De hecho, hay un artículo muy viejito que leí hace años, hace 20, 30 años, y decía, danos hoy nuestro antígeno de cada día. O sea, el sistema inmune tiene que estar siendo estimulado para que funcione adecuadamente. La que sigue, por favor. Bien. Generalmente hay órganos, ustedes se habrán dado cuenta que tenemos ganglios linfáticos. Cuando vamos con el médico nos ausculta el cuello. En ocasiones nos pregunta si nos duelen en los ganglios linfáticos de las axilas. Entonces tenemos allí órganos tenemos órganos primarios, que son el timo y son la médula ósea. Y tenemos los secundarios, que son los ganglios linfáticos, placas de Peyer en el intestino. Tenemos también el apéndice, que realmente es lo que le da trabajo a los médicos. Tenemos el vaso, que es un órgano muy importante, un órgano secundario, y los ganglios linfáticos. Se preguntarán ustedes qué tiene que hacer esa gallina allí. No, esa gallina está allí porque tiene un órgano inmune que no tenemos los mamíferos, que se llama la bolsa de Fabricio.
y que es la responsable de producir las células B, que a final de cuentas van a producir los anticuerpos. Los seres humanos no tenemos un equivalente a la bursa de Fabricio, sino que estas células B se producen en la médula ósea y de allí migran a los órganos linfoides. La que sigue, por favor, Rosalía. Todas las células en la médula ósea se van a diferenciar. Si partimos un hueso y vemos la médula, o sea, va a haber parte blanca y parte roja. En la médula roja vamos a tener unas células que se llaman células tallo hematopoyéticas. No son células madre, son células tallo. ¿Por qué digo eso? Porque de repente se confunden. Entonces, estas células reciben muchas señales del organismo y se van a diferenciar en varias estirpes o en varias clases. Tenemos la serie mieloide, que van a ser los eosinófilos, que están presentes en las alergias, los basófilos en algunas intoxicaciones, las plaquetas, que dice ahí platelets, en la parte de arriba, neutrófilos, monocitos, y también van a dar lugar a los glóbulos rojos. Y por otro lado tenemos la serie linfoide, que va a dar lugar a las células T y a las células B. Entonces, como vemos, es un programa bastante complejo, bastante interesante, la diferenciación de las células inmunes en los mamíferos. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuándo se presenta la inmunidad adaptativa? Se presenta después de que nos exponemos a un antígeno, aunque ella está en contacto con las barreras naturales, pero si las evade y entra en contacto con las células dendríticas, entra en contacto con las células B o con los macrófagos, entonces se va a echar a andar el proceso de inmunidad adaptativa. Entonces, y también de qué otra manera pues lo podemos inducir esta respuesta inmune adaptativa por un proceso de vacunación. Después hablaré más sobre la vacunación. Entonces, el sistema inmune tiene la inmunidad humoral que está conferida por las células B, que vienen de la bursa de Fabricio, en las aves. Nosotros no tenemos eso, y van a producir los anticuerpos, que son estas moléculas que tenemos aquí, en forma de Y, que tienen un sensor en esta parte, en la parte moradita de arriba, que es como donde reconocen a un pedacito de un microorganismo patógeno. Y tenemos las células de inmunidad celular, que son las células cooperadoras y las células citotóxicas. ¿Cómo saben que son cooperadoras? Saben que son cooperadoras porque se provoca, se sintetizan muchas sustancias que activan a otras células. Y las células T citotóxicas van a matar algo que es muy nuestro, pero que lleva una bandera extraña. La que sigue, por favor. Bien, entonces la inmunidad humoral está conferida por los anticuerpos y vamos a hablar de las células B y de los anticuerpos. La que sigue, por favor. Bien, entonces, ¿cómo se producen los anticuerpos? Aquí lo puse de manera experimental por inyección de antígenos en los animales o del hombre y también por una infección. Aquí lo que ustedes ven en azul, del lado derecho arriba, yo represento esto como un agente patógeno, puede ser una bacteria, y los cuadritos que tiene allí en morado, en verde o en amarillo, esos son lo que está reconociendo el sistema inmune, y el dibujito con dos patitas, que es un anticuerpo, está reconociendo algo en la superficie del patógeno. Entonces, si inyectamos un patógeno, un antígeno, lo inyectamos en este caso es un cuyo, se inmuniza varias veces, después recolectamos la sangre y ahí vamos a tener los anticuerpos. Entonces, podemos utilizar muchos anticuerpos para producir, pero en este caso, nosotros nos interesa que nos podamos vacunar para que nos prevengan de las infecciones. La que sigue, por favor. Bueno, ahí tenemos, ¿cómo se produce una vacuna? Bueno, tenemos una vacuna, tenemos una persona que la están inmunizando en el hombro, se puede inmunizar también en los glúteos, generalmente aquí en México nunca inmunizamos en el muslo, en algunos países de Europa sí se inmuniza en el muslo. Entonces, esta sustancia que se introduce
Puede ser un patógeno inactivado, puede ser una proteína inocua que viene del patógeno inactivado, o producida en el laboratorio, una toxina inactivada como la del tétanos, o un patógeno atenuado, es decir, no lo mataron totalmente, sino que puede producir una infección muy leve. Entonces, esto va a disparar que se encuentren en el torrente circulatorio los anticuerpos que nos van a proteger contra las infecciones extracelulares. ¿Por qué? Porque hay infecciones que se alojan o patógenos que se alojan, como el Brucella, que produce la fiebre de Malta, se aloja en los macrófagos y es más fiel que cualquier amigo o cualquier ser humano, porque siempre lo vamos a traer en las células inmunes. La que sigue, por favor. Bien. Entonces, ¿qué son los anticuerpos? Son proteínas que se encuentran en el suero. Cuando vamos al laboratorio, nos toman sangre, se coagula, aquí tenemos el coágulo, o en este caso parece sangre parinizada, pero aquí tenemos el suero. Si tenemos el suero, podemos ahí purificar los anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos poseen la capacidad de reconocer a bacterias, a virus, a protozoarios. Previenen las enfermedades mediante varias funciones biológicas y también sirven para detectar si una persona ha sido infectada. Aquí voy a hacer una acotación. Cuando nos sentimos muy mal por andar comiendo en la calle, que nos da diarrea o nos puede dar escalofríos o fiebre, y vamos al laboratorio y nos hacen unas reacciones febriles, pues ahí están los anticuerpos, pero no nos están protegiendo. O sea, quiere decir que hay anticuerpos que deben de ser protectores y anticuerpos que no son protectores, como en el caso de las infecciones por enfermedades por salmonela o por shigella. La que sigue, por favor. Esta es una molécula de anticuerpo, a lo mejor es muy bioquímico el asunto, pero a mí siempre me emociona ver un anticuerpo. Este anticuerpo es una proteína que tiene cuatro cadenas, dos verdes, dos que son las pesadas, dos ligeras, están en color rosa, pero aquí lo importante es que estas dos, la cadena pesada y la ligera, pueden reconocer un pedazo del agente patógeno. En este caso, esta molécula puede reconocer dos porque tiene dos sitios activos. O sea, hagan de cuenta que puede abrazar a una bacteria con dos brazos. ¿Sí? Y esta porción que tiene acá, en ocasiones se une a receptores, por ejemplo, si se une a un receptor que se encuentra en las células cebadas, que esas están las responsables de las alergias, llega aquí el antígeno, ¡pum!, y van a generar una desgranulación y viene la reacción alérgica con la comezón, enrojecimiento, etcétera. Entonces, los anticuerpos reconocen, nos ayudan, en ocasiones nos juegan también malas pasadas. La que sigue, por favor. Tenemos diversos tipos de anticuerpos. Los primeros que se producen en una respuesta inmune, por eso ustedes ya han oído hasta el cansancio en el radio, en la televisión, en los avisos. ¿Y cómo sabemos si tenemos anticuerpos de la clase IgM o de la clase IgG? Todos hablan como expertos. La primera inmunoglobulina que se produce es la IgM y después aparece la IgG. Y dependiendo de las señales que tenga el sistema inmune, puede producir IgE y podemos también producir la inmunoglobulina A, que se encuentra en el calostro, en la leche y también en las membranas mucosas. Entonces, acuérdense de la IgM, de la IgG y de la IgA. Por eso es importante la lactancia materna. La que sigue, por favor. Aquí rápidamente les voy a decir cómo matan los anticuerpos. Con ayuda de otras moléculas los solubilizan, hagan de cuenta que le echan un detergente y pum, se parten cachitos el agente patógeno. En otros casos, los anticuerpos lo reconocieron al agente patógeno y otra célula va a liberar una serie de sustancias que lo van a ingerir y lo van a digerir. O sea, se lo comen y lo matan adentro. Otras lo matan directamente, le liberan gránulos y lo matan, son como armamentos. Y en la última nos van a liberar más gránulos. Entonces, son los mecanismos mediante los cuales están funcionando los anticuerpos.
Entonces no es tan fácil diseñar una vacuna que haga todo esto. También los virus tienen la capacidad de evadir la respuesta inmune. O sea, son bastante complejos y no, por ahí viene una diapositiva al final o puede, no sé si se pueda compartir. La que sigue, por favor. Ahora se van a preguntar ustedes, bueno, ¿cómo es que el sistema inmune puede reconocer tanta cosa que se encuentra en el medio ambiente? Bacterias, virus, protozoarios, eh, pólenes, las sustancias que vienen de nuestras mascotas. Tenemos algo que se llama repertorio de anticuerpos, es decir, la capacidad de generar hasta 10 a la 13 diferentes anticuerpos con diferente especificidad. El sistema inmune tiene un mecanismo de recombinación para poder generar eso con unos poquitos genes. Entonces no vamos a entrar en esto porque este es un tema que siempre les cuesta mucho trabajo a los alumnos, pero el sistema inmune es capaz de reconocer prácticamente todo lo que reúna ciertas características de peso, entrada, cuál es la vía de entrada, si se degrada, si no se degrada, etcétera. Entonces, ahí tenemos nosotros este repertorio que nos defiende. Es como si ustedes pudieran tocar, interpretar 10 canciones en guitarra o 20 de memoria en piano o bien una discoteca, toda la fonoteca que tenemos en Radio Universidad. Esa sería la especificidad. Entonces, el sistema inmune puede reconocer muchas diferentes moléculas. La que sigue, por favor. Ahora tenemos la inmunidad celular, que es también la respuesta inmune adaptativa, y tenemos aquí dos tipos de células o tres tipos de células. Las células T cooperadoras, tenemos aquí en moradito, las células T citotóxicas, están en verde, y en rosa, aquí lo que yo veo en la pantalla, son las células reguladoras. Estas células trabajan, las células T, le pueden indicar a la célula T que destruya, pero la célula T reguladora también le puede decir a la célula T mata o no mata. Entonces es bastante complejo y si les hubiera puesto la cantidad de citocinas que ya se conocen, pues eso sería bastante tedioso. La que sigue, por favor. Estamos bien de tiempo, ¿verdad? Bien. Ay, Ahora, ¿dónde perdón, me y la salté anterior? una, ¿no? ¿Dónde se desarrollan las células T? Hay un órgano que nosotros pues, casi nunca hablamos de él, salvo cuando vemos alguna disección o lo vemos en alguna materia de biología. Y tenemos el timo. El timo es un órgano linfoide primario, es donde los linfocitos T pasan de la médula ósea, llegan al timo y en el timo se van a seleccionar las células que necesitamos nada más y se van a eliminar las células que nos pueden dañar. Esto es digamos, en las primeras etapas de la vida. Entonces las células T ahí se seleccionan. Imagínense, de cada 100 células T que entran, nada más salen 5, o del 100% solamente maduran y pueden salir a la circulación el 5%. Y van a salir células que se le llaman citotóxicas, que son las que matan a las células infectadas por virus o células cancerosas. Y tenemos las células cooperadoras, que son las que activan o suprimen la respuesta inmune, en términos muy generales. La siguiente, por favor. Entonces, recapitulando, las células T se pueden activar por antígenos. Aquí están puestos, por ejemplo, las proteínas extrañas, un virus o una bacteria, y van a estimular a las células T y vamos a tener las estirpes, las células T cooperadoras, que van a producir citocinas, que quiere decir que van a inducir una función celular, o las células T citolíticas, que van a destruir a una célula infectada. Y ya hablamos de la respuesta inmunohumoral, que las células B producen anticuerpos. Bien, la que sigue, por favor. Bueno, eso suena así como de una manera muy abstracta, ¿no? ¿Cómo que aniquila una célula? Bueno,
Aquí tenemos a una célula diana o una célula blanco. Dicen que no debemos decir blanco porque ya es racista, pero para nosotros antes era una célula blanco o célula diana o célula objetivo, y tenemos una célula T. Entonces le pusieron, la célula T la hacen que libere unos gránulos, y entonces la célula T aquí, la célula diana o objetivo, se ve de manera restringente. Conforme pasa el tiempo, ustedes se fijan, llega la célula T, se pega, aquí tiene algo que se ve rojo, que son los gránulos que va a secretar, se le pega, le va a dar, fíjense que empieza a cambiar de color aquí en el 640, aquí como que se empieza a ver de otro color el citoplasma de la célula objetivo, y finalmente la célula se muere. Y aquí fue que la célula le liberó gránulos que destruyen proteínas y destruyen el DNA. Entonces la célula se muere, pierde la refringencia, esto es refringente, o sea que la célula se ve muy brillante y se ve la célula muerta. Entonces, esto es lo que sucede constantemente en nuestro organismo. Generamos una célula cancerosa y las células T la detectan, la van a destruir. ¿La sigue, por favor? Bien, ahora vamos a entrar en materia de la vacunación. Piensen lo que dijo Pablo Picasso, sin ser inmunólogo, pero pues yo creo que una persona que admiramos por sus trabajos entonces, por pinturas y demás, toda su obra plástica. Que tu mejor capital es tu salud, aprovéchala. Hay que usar el cubrebocas. Si es buena, no la malogres. Si no lo es, no le estropees más. Creo que es muy sabia esa frase. La que sigue, por favor. Ay, perdón. A ver si es la que sigue. Era acá, Eso. esta. Entonces, ¿qué es la vacunación? Pues vamos a hablar ya de términos más prácticos. Es la manera más efectiva de prevenir las enfermedades. Yo todavía no acabo de entender por qué hay grupos en algunos países, todavía aquí en México empiezan a aparecer, que no quieren vacunar a los hijos. Que eso les va a afectar, que les va a producir tal o cual cosa. No hay nada probado. Pero en fin, eso ya es responsabilidad de cada quien. Leí un artículo y el punto número 1, que es de un estudio que hicieron en Europa, muchos no se vacunan por cobardía. No sé si a las inyecciones o cobardía que les pueda producir algo. Otros por cuestiones religiosas, otros por cuestiones de desconfianza con el gobierno, etcétera. Pero yo creo que no debemos de desconfiar de las vacunas. Entonces, la vacuna va a ayudar al sistema inmune a que reconozca y luche contra los patógenos. Nos protege, al menos en el sistema de vacunas, que esperemos que ya se fortalezca rápidamente en México, que tengan los niños, los bebés, las vacunas disponibles. Pues tenemos 25 enfermedades que debilitan o amenazan la vida. No quise ponerlas, me metí al CDC y vi las fotografías, dije no quiero ser amarillista, pero cuando vean un paciente que tiene sarampión, o si tienes seguramente alguna persona que tuvo polio, o que tuvo tétanos, se ven bastante dramáticas las fotografías, o la difteria, pues va a decir a la garganta y se mueren, meningitis, influenza o cáncer cervical. Entonces ya se nos olvidaron. Actualmente la mayoría de los niños en nuestro país reciben casi todas sus vacunas a tiempo. Sin embargo, allí menciona la Organización Mundial de la Salud, hay 20 millones de niños que carecen de vacunas. Entonces están poniendo en riesgo su vida y están debilitando su salud. La que sigue, por favor. Ahora ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué tanto escándalo por las vacunas y demás? Se calcula que un niño, y también nosotros, nada más los niños, bueno, si el niño anda en el suelo, anda gateando y chupa los zapatos y todo, un niño está expuesto a miles de gérmenes cada día donde vive. Y estos vienen en la comida, en el aire, en los objetos que se ponen en la boca. ¿Sí? Se supone que el sistema inmune puede destruir la mayoría de los gérmenes, pero si no puede, algunos pueden ser mortales. Entonces, en la primera infancia, antes una de las primeras causas de muerte para examinar a la población
pues era la muerte de los pequeñitos, ¿no? Todas las en general utilizan pequeñísimas cantidades de antígenos, proteína que se obtuvo en el laboratorio, o de patógeno, la respuesta inmune. Entonces dijimos, si no hay respuesta inmune, no pueden funcionar. Laxi, por favor, espero que no me juegue una mala pasada el internet de aquí de la casa. Laxi, por favor, Rosalía. ¿La que sigue? Sí, por favor. A lo mejor no estoy hablando muy fuerte, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos, aunque se pierde a veces un poquitito Ok, voy a la tratar de ponerme transmisión. más fuerte el... Bien, Ujú. entonces aquí tenemos en el caso de los virus, tenemos las rutas de entrada que pueden entrar por los ojos, pueden entrar por las vías respiratorias, pueden entrar por la boca, pueden entrar también a través de la piel y algunos pueden infectar el tracto genitourinario. Ustedes ven la lista, pues tenemos que adenovirus, virus de la influenza, virus de la gripa, el coronavirus, el virus de la otra influenza, el virus del sarampión, los rotavirus de la hepatitis A, y tenemos algunos otros virus que se encuentran en el tracto genitourinario, sobre todo el virus del papiloma, que es un virus bastante fastidioso. Afortunadamente ya hay vacunas. Entonces, la que sigue, por favor. Next. La que sigue, por favor, Rosalía. Sí. Bien. ¿Ya va? Aquí tenemos algunas enfermedades y vacunas que pueden prevenir estas enfermedades. Estas enfermedades, comentaba aquí en la familia con una de mis hijas, dice, las vacunas han sido víctimas de su propio bienestar. ¿Por qué? Porque hace que se nos olviden las infecciones. Entonces ahí tenemos varicela, hepatitis, virus del papiloma humano, paperas, etcétera, tosferina, difteria, meningococo, neumococo, tétanos. Entonces, se nos olvida que ya estamos protegidos por estas vacunas que son bastante efectivas. Entonces decimos, ¿para qué necesitamos vacunarnos? Pues para prevenirnos de estas infecciones que ya nos hemos olvidado. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo se fortalece el sistema inmune de los bebés? Pues primero hay que hacer notar que no está completamente desarrollado. Se protegen con la leche materna y los anticuerpos que le confirió la madre durante el desarrollo en el útero. Entonces, los bebés están en riesgo de contraer muchas infecciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es vacunar para disminuir este riesgo y tenerlos protegidos de las enfermedades, que se desarrolle la inmunidad a estas enfermedades a lo largo de cuando son bebitos hasta la primera y segunda infancia. La que sigue, por favor. ¿Qué nos dice la OMS? La OMS nos dice que las vacunas que se producen, hay un video muy interesante en el CDC que lo pueden ustedes visitar, que pasan una serie de pruebas estrictas antes de ser aplicadas a las personas. Aquí están acelerando en el caso del COVID las pruebas. Si conocen el genoma y saben cuál es la proteína que quieren bloquear, pues están produciendo anticuerpos o la vacuna contra eso y lo están probando en humanos. Para la otra cosa es, ¿por qué le van a poner tanta vacuna que la polivalente? No pasa nada. Pueden recibir varias vacunas a la vez. Es un procedimiento muy seguro. La otra es que si las vacunas no solamente protegen a los vacunados, sino nos protegen también los que están alrededor. O sea, no van a andar contagiando y esto va a impedir que se propague la enfermedad dentro de una comunidad. Fíjense, en 1990 celebraban aquí en México la presencia de las vacunas con una estampilla postal, que ya prácticamente no usamos el correo postal normal. La que sigue, por favor. Ahora, ¿por qué es importante revacunarse y estar al pendiente de los esquemas? Aquí tenemos una gráfica en la cual tenemos abajo los días que se van midiendo, que van del 0 al 42,
Y aquí tenemos los títulos de anticuerpos que van en una escala logarítmica del 0 hasta el 100.000. Cuando tenemos la primera vacuna, nos recibimos la primera vacuna, los niveles de anticuerpo aquí en la escala lo ponen un ejemplo. Primero, no hay una respuesta en los primeros 7 días, no se detecta nada. Con un sistema muy sensible podemos detectar los anticuerpos, pero que van a estar en muy baja concentración. Hablemos en 100. Pero si seguimos un proceso de revacunación, que es lo que le vamos a llamar la respuesta inmune secundaria, los anticuerpos vamos a tener una respuesta muy alta a los 25 días o 35 días, como lo pone aquí la gráfica, y los títulos de anticuerpos, imagínense, suben de 100 a 100.000. Entonces, por eso es importante la revacunación, no dejar pasar las vacunas, porque si no van a decir, no sirven. No sirven porque no seguimos los esquemas adecuados. La siguiente, por favor. Bien, entonces, las vacunas son más seguras, funcionan mejor que nunca, hasta este momento. En 1980, imagínense, nos metían, a los que nos vacunaron, ahí vacunaron antes, no en este tiempo, nuestros hijos, como 15.000 antígenos, y ahora solamente 173, quiere decir que las vacunas son más efectivas. Y este es el número de patógenos de antígenos a lo que ponemos todos nosotros y los niños cada día, de 2.000 a 6.000. Estamos bien protegidos. Cuando tenemos una infección, aparte de estos, nos exponemos de 25 a 50 antígenos para que se induzca una respuesta inmune. Entonces, algo importante de mencionar es que las vacunas sí pueden causar efectos secundarios, pero son muy raros o son de corta duración. Nos puede dar fiebre, dolor, pero eso quiere decir que el sistema inmune está funcionando adecuadamente. La siguiente, por favor. ¿Qué nos dice la OMS acerca de la vacunación a nivel mundial? Pues que en el último decenio se han vacunado más de 1.000 millones de niños. Casi todos los niños reciben hoy las vacunas. Se están utilizando vacunas que antes no se utilizaban, por eso nuevas e infrautilizadas, o sea, hay que utilizarlas correctamente. Evitamos de 2 a 3 millones de muertes cada año con la vacunación, y también hay lactantes que no han recibido esas vacunas. Se recomienda que la proporción de niños ha aumentado en la cobertura mundial de vacunación en los últimos años y se mantiene invariable. Eso quiere decir que a lo mejor muchos niños se están quedando sin vacunación. Y en el último año, aquí menciona el año pasado, la OMS menciona que recibieron las 3 dosis de la vacuna DPT, el 85% de los lactantes. Eso equivale a unos 116 millones en todo el mundo. Entonces, en los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, se tiene una cobertura de aproximadamente de la vacuna DPT, la triple, de un 90% o más. La que sigue, por favor. Bien. Anduve buscando datos en el INEGI y busqué también datos sobre el Programa Nacional de Salud, que no lo encontré, el del año 2020. No sé si no lo busqué bien o no está. Pero la OPS nos da estos datos. Y aquí lo que hice fue incluir todas las vacunas. Dice del lado derecho, dice vaccine, ¿verdad? Todas las vacunas. Le puse todas las vacunas que reciben los niños. Y lo que vemos aquí es una cobertura en todo el territorio nacional. Los que están en verde muy fuerte han recibido más vacunas de las que tiene el Sistema Nacional de Salud. En el verde un poco más tenue, del 95 al 100% de salud de las vacunas. La otra es del 80 al 94% y menos del 80%. Si ustedes se fijan, el territorio nacional está bastante cubierto por el proceso de vacunación. Seguramente las poblaciones que están más cerca de las ciudades grandes o que tienen un mejor acceso a los sistemas de salud reciben y completan todo su esquema de salud. Entonces, se me hizo muy interesante hablar de esto
para que sepamos que estamos bien protegidos y que siga fortaleciendo el sistema de salud. La siguiente, por favor. Bueno, algunos ya rebasamos la barrera de la primera y la segunda edad, ya entramos a la tercera infancia de la vida. Y hay algunas vacunas que debemos de ponernos, y más en estos tiempos, porque se piensa que puede haber un nuevo brote en noviembre y diciembre de influenza y otra vez del COVID. Entonces recomiendan que nos vacunemos contra la influenza, que nos vacunemos contra el neumococo, y estuve buscando qué otra cosa había. Ahí la vacunación contra herpes zóster no está en el Sistema Nacional de Vacunas, pero sí está disponible de manera particular, se puede conseguir. ¿Por qué el herpes zóster? Porque si nos dio varicela y nos curamos y aquí estamos bien, el virus se puede reactivar y nos puede provocar un herpes, y el problema en los adultos mayores es que puede dejar una polineuritis que no se quita, que se puede quitar, pero generalmente es muy, muy molesta y puede perdurar por años. Entonces, si podemos nosotros vacunarnos contra el herpes zóster, pues sería muy bueno. Entonces, conozco una persona ya mayor que tiene ya 2 años con una neuralgia posherpética y realmente es un sufrimiento tremendo. La que sigue, por favor. Entonces, el resumen: las vacunas previenen enfermedades peligrosas y mortales, son seguras y nos hacen olvidar a las enfermedades peligrosas. Busquen en algún su computadora imágenes sobre personas que tengan alguna enfermedad como tétanos, difteria, viruela, y realmente es una cosa bastante desagradable para quien no está acostumbrado a ver esas fotografías. Protegen también una protección individual, protegen a la población porque no nos andan diseminando la enfermedad, y tienen efectos secundarios leves, como mencioné. Y ya lo dije, la vacunación no solamente es asunto de niños, sino también de adultos y adultos mayores. Aquí tenemos unos adultos muy, muy deportistas. La que sigue, por favor. En el caso del sistema inmune, la respuesta inmune por anticuerpos, los anticuerpos defienden de patógenos extracelulares, neutralizan a los patógenos, los fagocitan, o sea, se los comen y ayudan a destruirlos. Y en otros casos, las células T, la respuesta inmune por células, defiende contra patógenos intracelulares, mata células cancerosas y destruyen a las células infectadas por virus. Aquí no sé qué es lo que estén pensando. Aquí los anticuerpos, yo pensaría, en el caso del COVID, los anticuerpos van a impedir que infecten a las células que tienen el receptor específico. Lo que no nos han dicho es si ya están midiendo cómo se estimulan las células T para que destruyan a las células infectadas por virus. Pero este virus, seguramente ustedes han oído que da una respuesta en personas que tienen un proceso morboso, mórbido, por ejemplo, diabetes, obesidad o alguna otra enfermedad o cardiopatías. Estas personas ya tienen un proceso inflamatorio, a lo mejor no muy notable. Entonces lo que hace el virus es exacerbar la respuesta inmune inflamatoria y va a dar lo que le llaman la tormenta de citocinas, que es una inflamación tremenda en todo el organismo y que es lo que acaba por matar a la persona infectada. La que sigue, por favor. Finalmente, esto es un comercial de la Universidad de Harvard que yo se los mostraba a los alumnos. ¿Y cómo podemos fortalecer el sistema inmune? Primero hay que escoger un estilo de vida saludable. Hay que dejar de fumar o fumar menos. Alguien por aquí me está oyendo que sabe que fuma. Hay que alimentarse con verduras, bueno, alimentarse sanamente. Hay que hacer ejercicio regularmente. Hay que pedir que hay que activarnos
Hay que mantener un peso adecuado, lo que hablaba de hace un momento de la obesidad. Hay que controlar la presión arterial, no es difícil ya en estos momentos. Y aquí no nos quitan el alcohol, pero sí hay que usarlo con moderación. Hay que descansar adecuadamente para que el sistema, todo el organismo se reponga. Hay que prevenir las enfermedades infecciosas. Ya lo dice la OMS, que son las 3 recomendaciones que hace. Bueno, aquí hay que lavar, por ejemplo, la carne cruda. Yo nomás la comería en Japón. Aquí no me debería comer carne cruda. Hay que cocinarla adecuadamente. Y hay que usar el cubrebocas, la de la sana distancia y el lavado de manos. Esto es lo que recomienda la OMS. La otra cosa es desconfía de los remedios. Un artículo de los hindús dicen que ellos sí están utilizando, están probando si alguna de sus remedios herbales pueden funcionar contra el COVID, pero aquí no tenemos las plantas que utilizan en la India. Entonces, la otra que hay que cumplir con los esquemas de vacunación de acuerdo a la edad. Hay que tratar de reducir el estrés y evitar ingerir drogas o sustancias ilegales y evitar automedicarse. Entonces, con esto termino mi plática. En la siguiente, pues muchas gracias nuevamente a Positos 81 por esta iniciativa de tener estas pláticas de divulgación, y también a Rosalía, a Juvencio, a Ed y a Sal por esta invitación. Gracias, gracias, doctor. Gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿sí? Sí, estamos compartiendo. ¿Me pueden ver ustedes? Yo ahorita no. Ah, sí. Sí. Y ahora sí ya. Aquí, no me puedes ver. Sí, hay varias preguntas. Te la envié Sergio Arias Negrete. Sí. Claramente, pero déjame decirte que la plática estuvo muy excelente, muy, muy padre, como dicen ustedes. Sí. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Sí, entonces te envió una pregunta a Marco García privadamente. La puedes ver en chat. ¿Dónde está aquí el chat? A ver, un No, momentito, tú puedes leerlas, Sal, para que sea más fácil. Desafortunadamente hay una palabra que no sé cómo pronunciarla. Te ayudo, Sal. Perdón. Dice, yo te ayudo. Yo voy a cerrar mi ventana, ¿eh? Claro. Jorge, Sergio, te voy a decir una cosa. Yo hice mi postdoctorado también en McGill. Ah, muy bien. Un año después que de ti, ¿no? Que yo. Entonces, pues, el Sergio Arias Negrete pregunta, ¿por qué hay reinfecciones de COVID-19? En este caso no hay memoria inmunológica. En el caso de la segunda infección por COVID-19, tendría más anticuerpos y por ende, no sé lo que significa la palabra ende, perdón, mayor defensas contra una tercera infección. Gracias, dice el joven Marco. Sí, no sé yo si haya una reinfección, o lo que ahora están diciendo es que ya el virus mutó y que es un tipo parecido al COVID-19, pero no es exactamente el mismo. Ahora, lo que no sé yo es si hay pacientes que son asintomáticos y tienen anticuerpos, quiere decir que sí pudieron eliminar al virus, pero son muchas preguntas que yo no tendría la respuesta. No soy virólogo ni inmunólogo clínico, pero podría pensar que nada más son un indicador de la infección y que probablemente, si no hay una inmunidad dada por células, puede haber una reinfección. O sea, no se descarta que pueda haber una reinfección. Eso no lo sabemos todavía. Es un virus tan nuevo y se ha comportado de una manera tan agresiva que los inmunólogos y virólogos e internistas andan en la búsqueda de conocer más respuestas. De hecho, leí yo una revisión sobre virus. Hagan de cuenta que si le cambiamos el nombre a los virus, pueden ser el COVID. Entonces puede haber una reinfección, o puede ser que el virus no se haya eliminado y se pueda reactivar también. Es otra posibilidad. Sí. Otra pregunta. Te iba a preguntar que, bueno, hace como un mes hubo un estudio
y se descubrió que el virus estaba en Italia, en los desagües de algunas ciudades en marzo del 1910, 2019, 2019. 2019. Sí. Sí. ¿Qué te pareció ese estudio de RNA, del virus? Es que depende de qué hayan buscado ellos. No sé si hayan buscado un RNA específico del virus, Ajá. porque el RNA es bastante resistente, es bastante sensible a las enzimas. Ajá. Entonces, si ellos lo encontraron, se me hace un hallazgo, pero no, yo no estoy seguro, o yo no sabría decir si es el virus presente en los desagües. Ahora dijeron que también en las carnes frías procedentes de España ahí se encontró, Sí. pero no sé si por comer carnes frías se vayan a infectar. Lo que han dicho es que el método de transmisión es a través de las gotitas, que ahora le llaman elegantemente gotículas, que son microscópicas, que andan que son las que vuelan a 200 kilómetros por hora. Pero entonces me hace interesante que lo puedan encontrar allí, porque si buscan genes de la mosca, lo van a encontrar en nosotros, y si buscan genes al revés, también los van a encontrar. O sea que hay muchas secuencias repetidas. Entonces, no sé si este virus tenga secuencias repetidas, que se encuentran en muchos organismos. Sí. Hay otras preguntas de las personas que están en esta conferencia. Sí. Sí, sí hay otra, Sal. Dice una, ¿es posible que una persona ya nazca con los anticuerpos para algún tipo de virus? Es posible, perdón, nuevamente no escuché, no entendí ¿Es posible que una persona ya nazca con los anticuerpos para algún tipo de virus? Sí, porque si la mamá se los pasó, o sea, pero esos anticuerpos van a durar un tiempo limitado. La madre le provee los anticuerpos, la inmunoglobulina G, que viene en el suero. Hay hay un solo tipo de inmunoglobulina G que atraviesa la placenta y el bebé la trae. Entonces sí pueden hacer con alguna inmunidad. Y la otra es que la mamá le confiere anticuerpos a través de la leche. Muy interesante. Sergio, ¿y por qué tú crees que los niños tienen inmunología a este virus? No entiendo, porque los niños generalmente no tienen inmunología. No sé si lo estoy diciendo bien. Sistema inmune. Sí, tienen como que los niños no se infectan con este virus, el coronavirus. Yo creo que su sistema, estoy teorizando, ¿eh? Yo Sí. lo que pensaría es que como su sistema inmune no está completamente maduro, entonces no pueden generar una respuesta inflamatoria muy, muy, muy fuerte. Okay. Entonces, con eso alcanzaría su sistema inmune a eliminar el virus. Pero el problema es que cuando el sistema inmune se activa de manera exagerada, entonces se produce la respuesta de citocinas, sí, y puede producir coagulación dentro de los vasos, inflamación de los órganos, destrucción de las células. Y entonces eso es lo que pasa. A lo mejor es un sistema inmune inmaduro que los tiene protegidos, pero sí se han reportado, hemos visto en los medios, que los niños sí pueden tener infección por COVID también. A menos que tengan alguna inmunodeficiencia, entonces sí sería grave que ellos se infecten. Muy interesante. ¿Otras preguntas de la audiencia? Sí, hay otras. Hay una que, por ejemplo, dice, en el caso de una persona cuando es vacunada, ¿cuánto tiempo tardamos en desarrollar la efectividad? Los anticuerpos empiezan a aparecer a los 14 días, es la primera. Si hay que revacunarse a los 6 meses, quiere decir que hay anticuerpos y células inmunes que están protegiendo. Pero queremos generar las respuestas de las células T y B de memoria, que cuando llegue el antígeno, por segunda vez, puedan responder de manera rápida y protegerse. Entonces, por eso es la importancia de la revacunación. En algunos casos, sobre todo en las enfermedades virales, en algunas ya dan inmunidad de por vida, sobre todo en las enfermedades, en las enterobacterias, por ejemplo, Salmonella o Shigella, no es tan efectivo. Mucha gente dice, me voy a vacunar comiendo tacos. Hay gente que puede comer donde sea y no le pasa nada. Y otros nomás de pasar por el puesto de tacos nos enfermamos.
Sí, ¿Más preguntas, Anita? hay una más. Dice, si hay mutación, ¿la vacuna que se desarrolle aún puede ser efectiva? Quiero pensar que esto se refiere a COVID. Sí, se refiere al COVID y depende de qué se utilice como sustancia para inmunizar. Si van a pensar que es solamente una proteína, si le van a apostar solamente a la proteína que impide que el virus se meta a la célula huésped, yo creo que ahí sí, y si esa proteína muta, entonces los anticuerpos van a fallar. Y yo pensaría que tiene que pensar, yo pensaría que tiene que enfocarse en otras proteínas también que impidan que el virus se replique. O sea, tiene que ser, no, yo no apostaría por una sola proteína, sino por varios componentes del virus. Muy bien, gracias. La próxima pregunta, Anita, que le vas a hacer. Dice, ¿por qué la creación de la vacuna ha tardado tanto tiempo? ¿Por qué? Porque las vacunas no es como ir al súper y comprar lo que ya está hecho. Este virus seguramente tienen el mapa genético de la vacuna. Se basaron en otros coronavirus que nos causan otro tipo de infecciones de las vías respiratorias. Entonces, tuvieron que aislar el virus, tuvieron que replicarlo, tienen que saber apostar por una proteína que es la que se une, una proteína del virus, que son unas espinitas que le llaman espículas, que son las que se unen a la célula que va a infectar. Y entonces esa proteína la tienen que secuenciar, tienen que obtener un DNA, metérselo a un sistema para que se produzcan, no por el virus, sino por otras células que lo van a producir como si fuera la proteína del virus, y después probarlo primero en animales de experimentación, ver que haya inmunidad humoral, que haya inmunidad por células, después probarlo en la segunda fase en pacientes, en voluntarios, probar la inmunidad, y tiene que exponer a estas personas también al virus, no nada más, sí produce anticuerpos y ya, y células. No, los tienen que reexponer al virus y después lo tienen que probar en una población. La OMS dice que tendría que probar hasta en 100,000 personas. Entonces, los laboratorios no nos van a decir contra qué están produciendo, cuáles van a ser los componentes de la vacuna. Porque si ustedes se meten a las páginas de las compañías que hacen la detección de los virus, pues tienen anticuerpos contra 20, 30 diferentes proteínas. Entonces tiene que ser una vacuna que tenga muchos componentes del virus. Por eso se tarda. Y antes tardaban más años, hasta 10 años. Yo creo que si de verdad la vamos a tener para el primero o segundo semestre del año próximo, va a ser un gran logro, un gran avance de la ciencia. Por eso hay que apoyar a la ciencia en todo el mundo. Heather, we have a question. Can you ask it in English? I think Sergio Arias Negrete puede contestarla. Can you ask it in English, Heather? Hello? Can you ask a question in English to Sergio? Yes. Yeah, my question was, do there exist different aspects for the development, or different issues for the development of a vaccine for coronavirus, for example, than influenza virus? Pardon me, could you repeat the last part because it's some noise? Okay. Are there differences that exist for the development of a vaccine for coronavirus than there would be for an influenza virus? In other words, are there variables and more significant challenges for the development of a coronavirus than with influenza virus? I think I don't know the molecular weight of the protein they are using, like Okay. to produce the vaccine. I think that they need to use some other molecules if they are focusing a very tiny protein that is not immunogenic for the mammals. They need to do something in order to increase the immunogenicity of the vaccine.
But I don't know. They don't disclose what they are doing in order to influence. But I don't know if there is some cross-reaction between the influenza or other coronavirus diseases. I don't know if I answer your questions. Yeah, thank you. Thank you. ¿Más preguntas, Anita? Ahí? Ok, sí hay más. Pregunta María Eugenia, en una prueba de laboratorio, ¿qué elementos me indican que tengo todavía una infección activa? ¿Qué elementos te indican que hay una infección activa? Pues la sintomatología. Primero sería la sintomatología. Y la otra, si trae por ahí el virus de manera latente, sería una prueba de PCR, que cuesta más o menos 5,000 pesos por Proquimed. No sé, que no la estoy haciendo promoción a Proquimed, pero es una prueba de biología molecular muy, muy costosa. Entonces, si hay ausencia de síntomas, si tuvo los síntomas, pero ya no los tiene, y hay anticuerpos, lo más seguro es que sí tuvo la infección, pero no fue tan grave. Leslie Ramírez pregunta, ¿la autohemoterapia tiene la misma efectividad que las vacunas? La inmunoterapia se le llama inmunidad pasiva. Así como las mamás le pasan los anticuerpos al bebé a través de la leche, y ya no se usa. Antes lo que hacían era, cuando una persona tenía un sistema inmune bastante débil y era presa de infecciones, le inyectaban gamma globulina que obtenían de pacientes o de otras personas, de donadores. Entonces, en este cuerpo, en este caso, el plasma de los pacientes recuperados de coronavirus tiene anticuerpos anticoronavirus. Entonces, estos anticuerpos, que lo probaron por primera vez aquí en México, en Monterrey, y sí protegieron al paciente, quiere decir que esos anticuerpos son protectores. Ahora, no sé hacia cuántas componentes del coronavirus estén dirigidos esos anticuerpos. Seguramente contra muchas componentes del virus. Pero eso se llama, es plasma o inmunidad pasiva, porque el paciente no hizo nada y otro le regaló sus anticuerpos. Y pregunta Luis Cervantes, ¿por qué no podemos erradicar las enfermedades como la viruela? Ya está erradicada la viruela. Sí, Ya claro. está erradicada. Ahí, de hecho, tienen en CDC, en Atlanta, y en otros laboratorios del mundo, tienen el virus en un laboratorio de alta seguridad para evitar que se propague. Pero ya la viruela fue erradicada de la población. A lo mejor estamos pensando que es la varicela, pero la viruela ya fue eliminada de la vacuna. Es muy, muy efectiva. Perdón, más bien creo que se refiere a que cómo no se pueden erradicar otras enfermedades como se ha hecho con la viruela, que ya se erradicó como otras. ¿Por ¿sí? qué? Porque la respuesta la tenemos. La gente que no quiere vacunar a sus hijos y trae allí trae el virus, pues lo va a transmitir a los demás. De hecho, hay grupos muy radicales en el mundo que dicen, no me vacuno por razones de desconfianza, por razones de que les va a dar autismo a los niños, etcétera. Yo creo que, de hecho, el autor que dijo que daba autismo por los conservadores, le pidieron que se retractara. No es cierto que produzcan autismo. Un timerosal, que era el antiguo mertiolate, pues no produce autismo. Nosotros, ¿cuántas veces nos pusieron timerosal en las heridas y no somos autistas? Yo creo que hay otras. Más bien, lo que piden estos grupos en Europa y la OMS es que las campañas de promoción de la vacunación deben ser mejor dirigidas. Deben ser un grupo de científicos, un grupo de médicos con comunicadores. Yo vi los pósters que tiene, por ejemplo, una institución de salud aquí en México, ya no voy a ventanear más, y realmente dan un listado va metido por allí las enfermedades que protegen, pero a mí no me llama la atención, no me atrae porque yo estudié inmunología, porque me formé como inmunólogo, pero si llega una persona, una mamá, no va a ver ahí qué es lo que pasa. No va a ponerse a leer todo el póster porque tiene que estar cuidando al niño. Entonces tiene que ser mejores campañas de vacunación y de información.
que no nos estén desinformando los medios. Okay. Hay otra pregunta más de Alexis Zamora. ¿Qué efectos secundarios puede tener una vacuna experimental y qué tan graves pueden ser? No lo sé. No lo sé. Puede ser desde que puede dar una respuesta inflamatoria, puede dar una respuesta autoinmune, puede dar fiebre. O sea, son todos los síntomas que se pueden presentar. O incluso en algunos casos podría dar una reacción de hipersensibilidad. Entonces todo eso lo tienen que probar, por eso se tarda tanto. No es de, ya lo tengo aquí, me lo voy a inyectar. No, hay que probarlo y hacer bien el estudio en todos los voluntarios y el estudio de la epidemiológico de la población que fue infectada, ¿no? Que fue vacunada. Okay. Pregunta Orlando García. Si una alergia que no sabremos de dónde procede, si no se cuida, ¿es posible que se genere un cáncer en el sistema inmunológico o en el timo? Depende de la edad del paciente, pero que se provoque un qué en el timo, perdón. Un cáncer. Yo no he escuchado que una reacción de hipersensibilidad produzca cáncer. Lo que sí es un fastidio tener una reacción de hipersensibilidad. Se puede detectar, se puede tratar. Eso es innegable. O podemos bloquearla con los antihistamínicos, o bien que nos inyecten las pequeñas cantidades de antígeno el alergólogo, de manera que en vez de producir la inmunoglobulina E, que es la responsable de las reacciones alérgicas, con estas pequeñas dosis que nos da el alergólogo, se va a producir, en vez de inmunoglobulina E, se va a producir inmunoglobulina G, que ya no va a producir una reacción alérgica tan fuerte o va a desaparecer. Pero ya no, eso no tiene que ver nada ya con el timo, a mi saber. Ese es, de acuerdo a la experiencia que yo tengo en las lecturas que he hecho de esto. Bien. Hay por ahí una pregunta más, ¿sí? Que pregunta Miriam Alejandra. ¿Por qué el apéndice es considerado un órgano de poca importancia cuando desarrolla un papel inmunológico? Parece como que si te duele el apéndice todo el mundo se la quiere quitar, ¿no? No hay un problema, pero parece que sí tiene un papel muy importante desde el punto de vista de la inmunología. En el humano está ya casi atrofiada. Entonces, lo que pasa es que cuando se provoca una infección, ahí tenemos seguramente placas de Peyer y demás. Pero cuando se produce una infección y que queda allí, entonces se produce un proceso inflamatorio y es cuando hay que quitarla. Porque si se rompe, pues va a provocar una peritonitis. Nosotros trabajamos con cobayos hace muchos años y los infectábamos de amibas en el ciego. O sea que prácticamente tienen ellos una apéndice gigantesca. Entonces allí en ellos sí juega un papel muy importante. Entonces, ese es en el caso de los humanos. Pero en el caso de del apéndice es un órgano inmune, pero va atrofiado, o sea, ya ahí está muy chiquitito, pues. Cuando tenemos 7 o 10 metros de placas de Peyer y células M en el intestino, que son las que nos están protegiendo de los agentes patógenos que pueden entrar a través del intestino. Gracias. Marlene Ibarra, ¿qué pasa en el organismo cuando resultamos alérgicos a algo? ¿Qué es lo que falla? No falla nada, el sistema inmune funciona mejor que nunca. Funciona mejor que nunca. Lo que pasa es que las células cooperadoras reciben una señal que se la manda a las células T y a las células B, y vamos a empezar a producir anticuerpos de una clase que generalmente no traemos, que es de la clase IgE, que es la responsable de las alergias. Entonces, las proteínas que son alergénicas tienen un peso molecular como entre 60 y 70. Activa el sistema inmune, se producen los anticuerpos de inmunoglobulina E, que la traemos en una concentración bajísima del orden de nanogramos por mililitro. Pero esos anticuerpos van y se pegan a unas células que tenemos en las mucosas, en todo el organismo, que se llaman células cebadas. Se les llaman cebadas porque tienen muchos gránulos y quien las descubrió pensó que eran células muy tragonas, pero son gránulos que ya tienen allí. Entonces cuando llega el anticuerpo,
se pega por la parte posterior, ¿se acuerdan que tiene dos bracitos y una colita? Se pega por la porción que le llamamos FC o la colita a un receptor en las células. Y ahí puede estar durante mucho tiempo. Pero si entra el alergeno y lo reconocen esos anticuerpos a través de los dos sistemas que tienen allí, la célula dice, me estás avisando que me desgranule. Entonces le da una señal y la célula libera todos los gránulos. Entre ellos va la histamina, la serotonina, y entonces nos da una respuesta inflamatoria. ¿Qué empezamos? Es secretar moco, que nos puede dar fiebre, y si no nos cuidamos entonces se van a producir prostaglandinas que están presentes en la inflamación, y luego vienen otras proteínas que se presentan de manera más lenta, en horas o días, que se llaman leucotrienos. Por eso nos dan loratadina, desloratadina, que es para bloquear la actividad de la histamina. Dan montelukast para bloquear los leucotrienos. Pero entonces, ese es lo que hace el sistema inmune. Reacciona de manera exagerada, exacerbada. Por eso es un efecto indeseable de la inmunidad. Wow. Okay. Tenemos otra pregunta del doctor Juvencio Roble. Híjole. Ahí va, difícil. ¿Por qué el timo y el vaso se van degenerando en los humanos con el tiempo, a pesar de que, como sabemos, seguimos expuestos a gran cantidad de antígenos y requerimos mejorar y mantener la respuesta inmune óptima, como se ha visto ahora con el SARS-CoV-2? Ok. Lo que pasa es que el timo está produciendo, vamos a llamar que es la escuela de las células T. Entonces, en las etapas tempranas, los linfocitos T salen del timo y se van al torrente circulatorio y se van a alojar en los órganos linfoides secundarios, que son el vaso, los nódulos y los ganglios. Entonces van a estar allí listas para reconocer al antígeno. De hecho, en el vaso y en el vaso y en los ganglios y en los nódulos linfáticos tenemos centros germinales, centro de células T, centro de células D, y donde están células T, B y macrófagos. Entonces, por eso el sistema inmune, o sea, se va degenerando, y es un fenómeno, yo diría, la respuesta que le puedo dar a Juvencio es que hay una muerte celular programada, pero ya estamos, tenemos sembradas las células T en todo el organismo. Tenemos células de memoria y son las que nos van a proteger. Muy bien. ¿Ya? Pues me parece que ya con eso hemos terminado las preguntas, ¿sí?, que teníamos hoy. Me da mucho gusto no solamente que hayas aceptado nuestra invitación, Sergio, para esta presentación que creo que es tan importante en un momento tan sensible que necesitamos de esta información. De verdad que te lo agradezco mucho. Y también he visto por ahí muchas solicitudes de admisión. Tenemos 75 personas, ¿sí?, escuchando tu plática. Sí. Y vi todavía que hubo durante todo el tiempo más y más y más y más gente que estuvo solicitando entrar. Así es de que, pues, todo un éxito, Sergio. Te felicito y te lo agradezco. Muchas gracias. De verdad, muchísimo. Gracias. A nombre del Foro Cultural 81, a nombre de Ed O'Connor, a nombre de Sal Linaro, sí, a nombre de, pues, también Juvencio y mío, por tu invitación, y a todos los que estuvieron con nosotros, también se lo agradecemos mucho, y que no se pierdan nuestra próxima plática. Me parece que Juvencio puede comentarnos un poco acerca de la próxima sesión, que será el próximo martes, y así estaremos los próximos martes, pues, a través de este nuevo formato que nos ha impuesto la vida ahora, ¿no? Pero no por eso dejaremos de seguir aprendiendo, de seguir reuniéndonos, ¿no?, para saber más. Y pues muchas gracias a Diasal por esta oportunidad de continuar con las pláticas. Ya está. Bueno, comentar solamente sobre la próxima conferencia. Es el último martes de septiembre, o sea, el martes 29 de septiembre a las 6 de la tarde. Va a ser el mismo formato por Zoom,
igual se enviará el enlace, el link para ingresar de esta misma forma. Y nuestro siguiente conferencista es el doctor Marco Antonio García Revilla, del Departamento de Química de la Universidad de Guanajuato, que nos va a hablar sobre la historia del enlace químico, una historia de amor. Entonces, bueno, pues traigan su credencial del IFE para ver que son mayores de edad. No es para tanto, pero sí es una historia de amor molecular, microscópico. Entonces, estamos seguros que va a ser muy interesante. Y así seguiremos, pues todo el semestre, por lo menos, hasta que las condiciones de esta pandemia nos permitan hacer otro cambio de estrategia organizativa. Por lo pronto, todo este semestre está programado ya de esta manera y les iremos avisando y confirmando las pláticas. Gracias. Sí. Oye, gracias, Anita, por tu apoyo también en el chat. Nada, muy amable. Muchas gracias. Y tienes muchas felicitaciones en el chat. Tú puedes luego ver, Sergio. Muchísimas felicitaciones. Gracias, hasta luego. Ok. A todos. Bueno, pues buenas tardes. Sergio, 26 personas recibieron tu información sobre tu plática, para que sepas, en Guanajuato, 20,000 personas. Y muchísimas querían asistir, pero no teníamos espacio, pues le tuvimos que decir que no era posible. Bueno, 75 fueron bien, muchas. Sí. Bien. Sí, gracias. Pues Muchísimas gracias. Gracias. Okay. Gracias a Buenas todos. noches. Hasta luego, hasta la próxima. Luego, Bye.